Sé que quiero algo más, pero no sé bien del todo el qué. Si hay una frase que creo que refleja más a nuestra generación a día de hoy, es esta. Sentimos que queremos algo más, que no nos queremos conformar con nuestra realidad, pero no sabemos bien qué es eso que buscamos muchas veces. Creo que esto sobre todo pasa cuando entramos en la fase donde acabamos los estudios y entramos al mundo laboral, ya que de un día para otro nuestra vida pasa a ser muy diferente. Hoy me gustaría hacer un vídeo tocando este tema. Igual es un poco distinto de lo que acostumbramos a ver en el canal, pero es algo de lo que he estado pensando a raíz de una conversación que tuve con mi madre el otro día. Estábamos hablando del mundo laboral en general, y también de lo que estoy haciendo yo a día de hoy de jugar a baloncesto semiprofesionalmente, con el objetivo de jugar de forma profesional. El caso es que le decía que esto es algo que tengo muy claro que quiero perseguir en este momento de mi vida, y que ahora mismo no me veía simplemente buscando un trabajo convencional. Mis padres con esto me apoyan mucho siempre, pero también es verdad que una cosa que me decía mi madre es que ahora tengo 25 años ya, y que por eso muchas veces me hablan de temas de trabajos y que son cosas que también tengo que pensar o no dejar de lado, ¿no? Aquí hay una cosa que quiero poner como contexto sobre mí antes de seguir con el vídeo, y es que ahora tengo 25 años, y como he dicho estoy dedicándome a jugar a baloncesto, pero antes de esto mi vida se veía muy diferente. A los 18 empecé la carrera de Ingeniería Química, la terminé a los 22 y enseguida me puse a trabajar para una multinacional en consultoría. Allí estuve 2 años hasta que ya sí decidí dar este paso de venir a Alemania y perseguir lo que me gusta, que es el baloncesto. Esto es un contexto que quería dar para que veáis de dónde sale la conversación con mi madre y que veáis también desde dónde sale mi punto de vista. Pero ahora sí, volviendo a la conversación con mi madre, los 25 ya es una edad que, visto desde su generación, ya tienes que estar pensando en el trabajo o entrar en una empresa porque si no el tiempo va pasando y no podrás encontrar algo muy bueno. Esta es su perspectiva. Y a mí esto es algo que me da mucho que pensar, ¿no? Porque entiendo perfectamente su perspectiva, pero en parte es distinta a la mía. En mi cabeza, cuando pienso en mi futuro, no solo me limito a ver la opción de trabajar en una empresa hasta que me jubile, sino que veo que a día de hoy existen otras opciones. Pero de aquí es de donde creo que nace esa desconexión silenciosa de nuestra generación. Hemos crecido hasta ahora en una época donde los cambios están yendo cada vez más rápidos y donde están naciendo oportunidades o alternativas que muchos años atrás eran impensables. Pero sin embargo, cuando miramos a lo que sería el mundo laboral, las cosas, en cierta medida, se siguen viendo como antes. Hay una cosa que se dice mucho y es que los jóvenes de nuestra generación no aguantamos suficientemente los trabajos o que simplemente no queremos trabajar. Y yo opino que esto es totalmente falso. Igual sí que antes era más común entrar en una empresa y estar ahí muchos años. En cambio ahora es diferente en cuanto a que al cabo de pocos años se busca cambiar. Pero esto en parte creo que viene porque vivimos en tiempos diferentes también. Ahora todo funciona más rápido. Como decía antes, los cambios son mucho más ágiles y en definitiva estamos mucho más condicionados a querer que todo ocurra antes. ¿Esto significa que no tenemos la suficiente paciencia? Pues igual no, pero estoy seguro que realmente no es que sea culpa nuestra por ser así, sino que ocurre más por los tiempos en los que hemos crecido. Yo cuando me imagino la vida de la generación de nuestros padres, cuando eran jóvenes, estoy seguro que, por una parte, ocurre lo mismo que ahora. Cuando se trataba de empezar a trabajar después de los estudios, estoy seguro que la sensación esta de no saber si eso es lo que quieres hacer con tu vida o que no sabes por dónde tirar estaba ahí. Porque creo que esto es una sensación por la que todo el mundo pasa, y no creo que dependa de la época tampoco. Ahora bien, para entonces, sin tener acceso a las redes porque no existían, y por ende no poder compararse con la vida de los demás o no ver que existen otras posibilidades, no se te creaba esa duda de que igual no estabas hecho para este tipo de vida convencional. Porque probablemente no existía una alternativa a esto, con lo cual tu mente no se planteaba otras cosas. Ahora todo es muy distinto, y es que constantemente vemos como cada vez más gente de nuestra generación se está alejando de lo que es el mundo corporativo porque sienten que no es para ellos. Y encima, esto lo podemos ver literalmente, porque es algo que constantemente se expone a través de las redes. Y para mí, aquí nace una pregunta que me hago muchas veces. ¿Realmente sentimos que esta vida más convencional no es para nosotros porque genuinamente no nos gusta o porque se nos ha metido en la cabeza que es algo malo y que tenemos que aspirar a más? Yo creo que la respuesta a esto no es fácil ni tampoco hay una opción correcta, ya que al final dependerá de la realidad de cada uno, ¿no? Pero si esto me lo preguntan a mí, yo veo dos caminos para responder. Por un lado, sí que pienso que la sociedad en general ha evolucionado de una forma, como decía antes, donde todo funciona muy rápido y donde la tecnología ofrece cada vez más posibilidades de hacer cosas, mientras que el mundo laboral sigue funcionando un poco más a la antigua. Es como que estas dos cosas las veo un poco desalineadas o en puntos distintos. Y eso lo que crea es que cuando la gente de nuestra generación entra a trabajar, siente que esto no es para ellos o se cansa muy deprisa y quieren cambiar. Esto, bajo mi opinión, ocurre porque estamos condicionados a querer ver cambios o evolución de forma rápida. Y también porque, sobre todo cuando empiezas, el tipo de trabajo que tienes que hacer es, y esto es al menos bajo mi experiencia, muy aburrido. Porque aún no tienes suficiente conocimiento ni experiencia, con lo que para formarte tienes que pasar por este tipo de trabajo.
Pero esto es un poco lo que decía antes. En el pasado entiendo que fuera así, pero a día de hoy con los recursos que hay, muchas veces se te puede sentir hasta inútil teniendo que hacer según qué tareas. Y esto crea una gran desconexión. Además, creo que aquí hay otro punto que es interesante a tener en cuenta. A día de hoy existe también un problema de soledad. Las generaciones jóvenes se sienten cada vez más solas, y eso se puede ver en la cantidad de gente que tiene problemas de salud mental. Y para mí esto suena muy contradictorio, ya que estamos en una época donde estamos más conectados que nunca online, ¿no? Pero que sin embargo es cuando más gente se siente más sola y más desconectada. Y esto en el fondo tiene que afectar también a cómo percibimos el trabajo. Porque antes, igual el ir a la oficina te puede servir para conocer gente, socializar, y en definitiva, creo que los negocios funcionaban mucho más a través de estas relaciones en persona. Pero ahora, la gente prefiere quedarse en casa y hacerlo todo online. También porque hemos visto que esto es una posibilidad y que te da muchos beneficios a tu vida personal, por supuesto. Pero creo que esto al final acaba haciendo que no le veas el sentido a tu trabajo muchas veces. ¿Puede que el COVID marcara un punto de inflexión en todo esto? Pues a lo mejor sí. Pero aquí creo que hay algo que ya hace que nos desconectemos bajo mi punto de vista. Y pasando al segundo punto de la respuesta, creo que también hay un problema de comparaciones aquí. Y es que es lo que decía, vivimos en una época donde podemos ver qué hace con su vida gente de todas las partes del mundo. Y esto antes no existía. Pero lo que creo que hace esto es que, más que nunca, nos pongamos posibilidades o ideas en nuestra cabeza. Vemos lo que está haciendo tal persona con su vida en otro país y automáticamente se nos pone en la cabeza como que a nosotros también nos gustaría eso. O si más no, nos hace dudar de nuestra propia vida. Y eso se ve ahora muchísimo, gente dejando su trabajo y yéndose a vivir experiencias o a perseguir otras cosas que se alejan mucho de lo convencional. Y precisamente no quiero hacer sonar a esto como algo malo. Creo que es algo bueno, creo que es algo que te aporta muchas cosas a nivel personal y al final del día, si te hace estar contento, satisfecho con tu vida, eso es lo más importante de todo. Pero igualmente no puedo evitar pensar si esto viene muy condicionado por todo lo que vemos online y por cómo funcionan las cosas a día de hoy. ¿Por qué será que cada vez más sale este movimiento de gente que dice que cuanto más se desconectan de sus teléfonos y de las redes, más en paz o incluso más felices se sienten? Es que es lo que decía, estar recibiendo estímulos de todo tipo en nuestro cerebro de forma constante no hace más que afectar nuestra percepción de la realidad. Y nos hace muchas veces incluso plantearnos cosas que, si no hubiéramos visto online, en la vida se nos pasarían por la cabeza. Por esto salen mis dudas muchas veces de si lo que sentimos respecto a un trabajo más convencional es porque realmente lo sentimos o si viene muy condicionado por lo que vemos. Como veis, incluso queriendo responder a esa pregunta que planteaba, tampoco tengo una respuesta muy definida. Y es que, como decía, no creo que la haya. Pero este tema para mí da mucho que pensar, ya que veo tanto en mí como en gente de mi círculo cercano que es algo por lo que todos pasamos. Y que, aunque cada uno lo vive de su forma, mi sensación es que hay una especie de frustración con el camino convencional. O igual la palabra aquí no es frustración, pero sí como descontento o insatisfacción. Una cosa que me estoy dando cuenta es que precisamente la satisfacción con tu vida te va a condicionar todo. Porque da igual si quieres pensar en el futuro o pensar en cómo se ve tu realidad a día de hoy. Da igual, que si lo que estás haciendo no te genera una satisfacción, no vas a estar contento con tu vida. Y es cuando empezarán a aparecer todas estas dudas y el sentirse mal contigo mismo. Yo creo que hay dos cosas que de alguna forma hacen que estemos contentos con nuestras vidas, y estas son, uno, la sensación de progreso, donde se pueden ir incluyendo todos los resultados que vayamos consiguiendo durante el camino, y por otro lado, la satisfacción o sensación de plenitud. Y creo que van de la mano, ¿no? Porque ¿de qué te sirve conseguir muchas cosas si no hace sentir satisfecho o no te llena? Yo, por ejemplo, cuando miro mi vida a día de hoy, estoy muy contento con ella. Porque cuando hago esta reflexión, estoy persiguiendo algo que me llena mucho y a la vez que me hace ver progreso en mi vida. ¿Eso significa que cada día estoy contento y feliz? Pues por supuesto que no. Como todas las personas, hay días buenos y hay días malos. Pero cuando se mira en general, estoy satisfecho. Y precisamente por esto es por lo que no me preocupo tanto por tener 25 años y no estar trabajando de una forma convencional. Porque además, y con esto ya cierro el vídeo, soy consciente que toda la vida son etapas. Y cuando ésta se cierre, sea más tarde o más temprano, vendrá otra que no será ni mejor ni peor, simplemente será diferente. Y con esto no quiero sonar a que lo tengo todo claro, ni mucho menos. De hecho, yo, al igual que la mayoría de las personas que nos encontramos en estas edades, me sigo preguntando muchas veces cosas sobre mi vida. Y aunque esté satisfecho con mi realidad, eso no quita que muchas veces sienta que no tengo claro hacia dónde tiraré el futuro, o incluso no quita que pueda sentir el querer conseguir mucho, pero no saber bien el qué. Así que, si te sientes identificado con este vídeo porque sientes que estás pasando por esta situación sobre la que he hablado, lo que yo te diría es que te lo tomes con calma y que reflexiones. Intenta analizar tu realidad y hacia dónde estás yendo, la persona que eres y si todo esto se alinea con lo que piensas. Y sobre todo, intenta no condicionarte por lo que veas por internet.
porque ahí solo se muestran las cosas positivas, pero muchas veces eso solo corresponde al 10% de la realidad de esa persona. El resto de su vida, ni cómo se siente, ni lo que le pasa por la cabeza, no lo podemos ver, con lo que compararse no tiene ningún tipo de sentido. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Ha sido sobre un tema un poco distinto, pero creo que es muy interesante plantearse cosas de este estilo. Al menos a mí son cosas que me gusta cuestionarme, ya que creo que me permiten conocerme mejor. Y al final del día, estas edades son para eso. Conocernos, saber lo que nos gusta y poder avanzar por un camino que nos haga estar en mayor medida contentos con lo que tenemos y con las personas en las que nos convertimos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo.